compartir este tema del lombricompostaje, que es una teoría, pero quiero validarla con ustedes y sé que en el lapso del próximo año lo vamos a poder hacer. Ya hacemos composta, pero el hecho de tener lombricomposta, pues tenemos microorganismos que nos ayudan a generar más materia orgánica dentro de nuestros componentes y eso se va a traducir al suelo. Y eso en los bonos de carbono, pues nos va a dar algún valor agregado. No lo sé cuantificar el día de hoy, pero estoy casi 100% seguro que si nosotros hacemos un aprovechamiento con las lombrices, como las lombrices californianas, para el tema de nuestros desperdicios, ¿hay algún tema por conservación o se nos acelera el proceso? Algo va a pasar que ese bono de carbono que cueste unos 12 o $15 se pueda elevar a unos 20, 25. Entonces, Tocayo, Vic, ¿andas por ahí? Sí, ¿qué tal? Hola, Bienvenido, tocayo. Tocayo. ¿Cómo andas? Hoy, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Andas en Guadalajara o en México? En Guadalajara ando por acá. Nada más quería a ver si me pueden apoyar con el acceso para Francisco, que Sí. no puede entrar, A ver, ahorita le damos el acceso a Francisco Niembro. por favor. Este, Oye, pues muchas gracias, amigo, por esta conferencia. Para nosotros es bien importante contar con estos conocimientos y también pues ofrecer soluciones para todos los tipos de productores que hay, porque hay chiquitos, hay medianos, grandotes y hay monstruos. Entonces, cuando me enseñaste Ah, los proyectos dije, eres David porque le andas dando en la torre a Goliat, a los grandes monstruos que hay dentro del tema de los residuos. Pues tú eres uno de estos valientes que está llenando o bueno, combatiendo este tamaño de problemas. Entonces, adelante, tocayo, bienvenido y tomen su tiempo. muchas gracias. Pues sí, mi nombre es Víctor, ya me presentaron. Ahorita se está conectando Francisco, que va a ser quien va a presentar la primera parte de esta presentación. Nosotros somos parte de Aldea Verde y nos dedicamos a la valorización de residuos en todos los sectores. Bueno, principalmente residuos orgánicos, hay que aclarar. Hacemos composta y lombricomposta a cualquier escala, pero nos centramos a nivel industrial principalmente. Platicando con el tocayo, me pidió que también platicáramos un poquito de lombricomposta, cómo podemos llevar este primer paso a lombricomposta y finalmente poder obtener algo de créditos de carbono a partir de los proyectos de compostaje. Creo que está teniendo problemas Francisco con su cámara. No sé si ande por ahí. Es correcto, no sé si me escuchas. ¿Me Sí, sí, escucha? adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, estaba aquí algún tema con la cámara, pero bueno, parece que ya jaló esta otra. Ahí estás. Con el gusto de saludarlos a todos, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Víctor, me refiero a Víctor de Agave y de Academich. Muchas gracias también, Tonatiu, de Agronauta, por la invitación. Como bien decía Víctor de Aldea Verde, estaremos platicando de temas de compostaje a escala industrial, comercial y con todo gusto aclararemos cualquier duda que tengan de lombricompostaje. Algunos de sus proyectos sí se han ido hasta lombricompostaje. Entonces, para no quitarles su tiempo de comida y de bebida, nos arrancamos con esta presentación con mucho gusto, platicarles. Pues, como todos lo sabemos, hoy día valorizar los residuos orgánicos es técnicamente posible porque hay pues cualquier cantidad de ingenierías, tecnologías y de procesos que nos pueden ayudarnos a hacerlo pues técnicamente posible. También es económicamente viable y sobre todo pues es ambientalmente responsable, ¿no? Y que pues valorizar nuestros residuos orgánicos hoy día nos ayuda también a alcanzar múltiples beneficios, ¿no? En sentido social, ambiental y económico. La siguiente, Vika. La problemática, eh, de volada quitamos varias diapositivas que teníamos en la presentación porque estábamos viendo la interesante presentación de Aurelio en donde nos hizo favor de ya subir muchos de los datos que tenemos hoy día por ahí circulando a través de diferentes organizaciones y empresas, investigaciones y academia, en donde nos hablan pues de esta problemática que vivimos, ¿no? Desde pues ya hace muchos años, este tema se empezó a ver
yo creo que desde los 80s en las tequileras, en las grandes tequileras, a partir de los 90s se empezaron a regularlos más y finalmente pues hoy día es una realidad que la generación de estos subproductos o residuos orgánicos que se encuentran en las producciones de tequila, de mezcal, pues viene a contaminar, ¿no? Tanto subsuelo como suelo, aire, inclusive a la vista contamina, ¿no? Son dos productos que pues han causado muchos problemas de contaminación en donde no están regulados y controlados. Y pues tenemos esos datos, ¿no? Además de todos los datos interesantes que nos acaba de pasar el buen Aurelio, pues tenemos estos datos, ¿no? Concretos, que cada litro de tequila que se produce genera entre 10 y 15 litros de vinaza y entre 6 y 10 kilogramos de bagazo. Y que cada litro de mezcal que se produce también genera entre 10, 12 litros de vinaza y 4 a 12 kilogramos de bagazo, ¿no? Estas son imágenes típicas de lugares en donde pues, el manejo de estos residuos no está controlado o bien llevado y sin lugar a dudas, ¿no? Causando pues, problemas ambientales. Adelante, Vic. Hoy día, pues llevar a cabo el buen manejo de estos dos residuos, el de vinazas y el de bagazo, a través de procesos de compostaje controlados y monitoreados, pues es una solución, como decíamos al principio, viable, ¿no? Y, y finalmente, pues hoy día existen muchos proyectos, quizá varios de ustedes conozcan algunos, son proyectos en donde hemos tenido la oportunidad de trabajar. El más grande para nuestro gusto y entender es el que es uno que se encuentra en una planta de tequila que está en Atotonilco, Jalisco. Son 6 hectáreas techadas y asfaltadas, en donde tienen pues maquinaria de la más capaz que hay a nivel mundial para volteo de composta. Cuentan con 2 equipos grandes. Es un lugar en donde, como en todos los proyectos, se parte de un manejo de vinazas y bagazos. Sobre todo, pues hemos tenido por ahí la oportunidad de desarrollar una metodología para diseñar estos proyectos basándonos principalmente en los litros vinaza día, semana, mes, año que se generan en esta producción de tequila, de mezcal. Tomando en cuenta estos litros de vinaza que se generan, es que diseñamos la solución a través del compostaje. El proceso de compostaje, como ustedes saben, es un proceso aerobio en donde necesitamos de oxígeno y podemos tener picos altos de humedad de las pilas del bagazo, pero no muy altos, ¿no? Y podemos tener picos bajos que sean funcionales. El proceso de compostaje adecuado se lleva a cabo entre un 40 y 60, 65% de humedad. Y en estas plantas, principalmente tequileras y mezcaleras, lo que hemos hecho es llevar a esta humedad a unos picos altos de entre 70 y 75% de humedad, sobre todo por estarle dando un buen flujo y salida a las vinazas existentes. Como mencionaba en esta metodología que hemos trabajado, diseñamos estos proyectos eh, considerando el dato principal, la generación de la vinaza, los litros que se generan día, semana, mes, año. Y a partir de ahí escalamos a definir qué masa, qué cantidad de bagazo nos va a servir como sumidero de estas vinazas. Número uno, por mantener una hidratación adecuada en el proceso de compostaje. Y número dos, subiéndolo un poco, forzando un poco el proceso de compostaje cuando se tiene una buena mecanización en el proyecto, equipos adecuados de volteo y de riego de las vinazas. Entonces podemos subir un poco, forzar un poco el proceso de compostaje hasta en un 70-75%. Desde luego llevando a cabo un proceso controlado y monitoreado de compostaje para que todo esto suceda, ¿no? En la siguiente diapositiva podemos ver qué es lo que sucede con esos bagazos, ¿no? Cómo llega, como en una semana 4, pues presenta ya una degradación avanzada y como en una semana entre 10 y 12 tenemos ya una composta terminada, ¿no? Esto pues se ha hecho en México, en muchos lugares, principalmente en Jalisco, desde luego, en las plantas tequileras más grandes podemos ver plantas de compostaje en donde se están utilizando estos dos insumos como materia principal. ¿Me das la siguiente, por favor? Y también pues se ha ido haciendo a nivel pues más pequeño, ¿no? Este es un palenque en Oaxaca, en donde también con máquinas más chiquitas podemos llevar a cabo la solución, ¿no? Siempre tomando en cuenta pues estos litros vinaza y bagazo y kilos bagazo o metros cúbicos bagazo que se están generando para escalar cuál sea el equipo adecuado para ellos, ¿no? Adelante.
tenemos, bueno, estas plantas que son más pequeñas, hacer la mención sobre todo, ¿no? De cómo es que funciona este sistema, ¿no? Porque es un sistema en sí. Tenemos, pues desde luego, que adecuar la infraestructura necesaria, ¿no? Tener un piso estabilizado, en donde, pues hoy día contamos con diferentes materiales estabilizadores de suelos que nos ayudan a no tenernos que ir hasta concreto. Aunque pareciera un piso de concreto, es un piso pues de tepetate, pero estabilizado con un copolímero enzimático que nos ayuda a lograr ese acabado como de concreto y a dar sobre todo pues la dureza y la impermeabilidad que necesita ese suelo, sobre todo para no estar lixiviando el alto flujo de vinazas y de líquidos que se dan en esa superficie. Hay que estabilizar el suelo para no lixiviar, ¿no? Por una razón que es esa y por la otra que es el tránsito continuo y diario de máquinas pesadas, ¿no? Entre ellas la volteadora, pero también los camiones que entran a tirar bagazo. Entonces hay que estabilizar el piso, ¿no? En muchas de las plantas lo que hemos ofrecido y lo que hemos instalado es un sistema de techado que nos ayuda sobre todo a generar dentro de la planta y dentro del proceso del material que está en proceso de compostaje un efecto de invernadero, en donde tenemos también una evaporación mejor de los materiales que están en la pila y un mejor flujo de estos líquidos y estos gases, ¿no? Entonces, también en algunas situaciones, el tema, pues, de la climatología de la región nos obliga a trabajar bajo techado, sobre todo porque, pues, en las temporadas de lluvia no se puede trabajar bien los procesos. Pero en sí, en esta foto nos ayuda mucho a explicarles cuál es el sistema en sí, ¿no? Esta primera llave que vemos del lado izquierdo en la imagen es una llave que viene de los tanques donde se almacena la vinaza que sale del día en la planta de tequila que está enfrente, ¿no? Entonces, en esas membranas almacenamos la vinaza y de ahí se surte a lo que es un carrete de riego. Este carrete de riego alimenta a la volteadora y la volteadora, la forma más eficiente, está integrando esta vinaza, este líquido, en este bagazo, este sólido, en el momento en el que se voltean, ¿no? Por ahí creo que a lo mejor Víctor va a presentar un video, y si no, pues hay más imágenes, pero así es como funciona el sistema, ¿no? Adelante, Víctor. Pues son plantas más chicas, como la que mencionábamos, la Totonilco es una planta de 6 hectáreas, esta es una planta de tan solo 4.000 metros cuadrados, en donde pues se puede dar un buen manejo de estos dos materiales, ¿no? En estos casos son plantas que inclusive han requerido de este sistema de compostaje, pues para lograr sus licencias de operación. Son sitios que a este sistema de manejo lo meten a su plan de manejo de residuos y ellos en la producción de mezcal o de tequila, les llaman ahora subproductos al bagazo y a la vinaza, y son subproductos que entran a otro proceso que tienen ellos mismos, en donde pues estos subproductos o residuos orgánicos, bagazo, vinaza, son llevados al compostaje para convertirse en composta, ¿no? Entonces, hay proyectos chicos, hay proyectos medianos y proyectos gigantescos, ¿no? Adelante. Finalmente, pues comentarles qué es lo que hacemos en Aldea Verde. Es todo el tema de la conceptualización y diseño del proyecto. A veces nos toca participar desde el concepto mismo del proyecto porque a veces tienen volada un poco alguna idea que hay que aterrizar, empatando estas ideas geniales que siempre nos traen a la mesa los clientes, sumarle la experiencia y diseñamos los proyectos, sobre todo tomando en cuenta lo que es un estudio de capacidades, ¿no? Para eso, pues, nos vamos a meter a hacer un levantamiento para conocer la cantidad de vinaza, la cantidad de bagazo, el terreno que se tiene disponible, la inversión inicial deseada o posible, y todas esas particularidades nos ayudan a nosotros a diseñar la planta de compostaje para que pueda ser, pues, funcional, ¿no? Trabajamos también en el tema de la construcción y el montaje de la planta, proveemos maquinaria y equipamiento, ya sea nacional o extranjero, tenemos pues la representación de varias marcas de equipos de compostaje y lombricompostaje de otros países. Aquí en México, una vez instalado el proyecto, lo ponemos en marcha capacitando al personal operativo y pues damos este acompañamiento requerido en el proyecto, ¿no? Adelante. Bueno, con esto termino yo, ¿no? En Aldea Verde tenemos ya más de 18 años
trabajando en el tema del compostaje y lombricompostaje. Hemos tenido la oportunidad de trabajar en más de 50 plantas industriales, principalmente en México, pero en otros 8 países tenemos algo de trabajo. Y bueno, Víctor les va a seguir platicando sobre estos temas, aclarar el tema del lombricompostaje. A mí me gustaría nada más mencionar que el lombricompostaje siempre puede ir ligado al tema del compostaje de bagazo y de vinaza. La preocupación existente de que vas a matar a tus lombrices con ese pH, con lo que tenga la vinaza y el bagazo, deja de ser existente en el momento en el que uno hace un precompostaje de una forma adecuada, ¿no? Lograr precompostear los materiales por al menos 4 o 5 semanas, cumpliendo con todos los parámetros que exige un buen proceso de compostaje, como son temperatura, humedad y estabilizar el pH. Ahí es en donde nosotros a los materiales los estabilizamos para que puedan ser bien recibidos y transformados por las lombrices. Entonces, eliminamos ese riesgo en las lombrices para los pocos casos de tequileros o mezcaleros que se han querido al lombricompostaje, es así, ¿no? Estabilizando los materiales, primeramente en un proceso de precompostaje y después lombricompostaje. En la mayoría de los casos de tequila y mezcal, la realidad es que no se han ido al lombricompostaje porque la realidad es que no necesitan lombricomposta, ¿no? La lombricomposta es más bien exigida por un mercado meta distinto al del agave. La composta bien hecha funciona de maravilla en producciones de agave, pero no es requerido irse a procesos de lombricompostaje, ¿no? Entonces, por eso es que en este sector del agave, pues hemos visto pocos casos que exploran o que, perdón, que crecen sus proyectos hasta el lombricompostaje. Eso lo hemos visto en otras áreas como la de hortalizas u otros sectores, ¿no? Pero aquí dejo a Víctor para que él les siga platicando. Muchas gracias. Vale, gracias. Pues comentarles un poco cómo trabajamos, el esquema para ir conociendo cada uno de los procesos. En la etapa de conceptualización, pues podemos saber qué materiales tienen y cuál va a ser la tecnología. Dentro del compostaje hay distintos tipos de tecnología que vamos a implementar y saber cuáles van a ser los procesos. Entonces, básicamente es un diseño y es como se entrega un proyecto. Aquí hay varios ejemplos de proyectos de distintas escalas, desde algo muy chiquito, muy comunitario, lo llamamos, hasta plantas gigantescas que pueden recibir de 500 a 1000 toneladas diario de residuos. Claramente en agave no es el caso, pero pues también trabajamos en otros sectores, por ejemplo, los residuos orgánicos. Aquí un poco de la infraestructura que se comentaba, techumbres, bodegas. Aquí estamos preparando la plataforma, que es algo básico para los proyectos de compostaje. Aquí arribita tienen un video de la aplicación del estabilizante que platicaba Francisco. Es un proceso no muy lento, pero es necesario. Finalmente, implementamos tecnologías de volteo. Es volteo dinámico principalmente para el, el área de agave. Y por esta, pues llamémoslo esta ruta que hemos desarrollado para la evaporación de vinazas, que es el método de tratamiento que hemos pues logrado implementar y que ha sido exitoso y de muy bajo costo. Aquí unos ejemplos de los sistemas económicos de volteadoras nacionales que se pueden utilizar. Aquí esta es una planta de producción, me parece que en Jalisco, que está haciendo pues lo que les hemos comentado, un volteo e incluye las vinazas para estarlas evaporando. Aquí tenemos los sistemas de carretes que principalmente van más relacionados a las máquinas autopropulsadas, que ahorita las vamos a ver. Los carretes de riego pues, nos ayudan a mover la vinaza de una manera mucho más económica. Bajo un ramal de riego, pues lo estamos inyectando al sistema y se está aplicando, a comparación de, por ejemplo, los sistemas que vieron anteriormente con pipas que tienen que ir, cargar la vinaza e irla a surtir. Estas son las máquinas autopropulsadas. Eh, esta última máquina es una belleza, es semiautónoma, a control remoto, es eléctrica, entonces pues estamos encantados con estas tecnologías. Eh, este es el principio y son los videos que comentaba Francisco. Ahorita vamos a ver dos en específico en bagazo, cómo está volteando y cómo está incorporando ese oxígeno a la mezcla para que los microorganismos que son aeróbicos puedan hacer la descomposición del bagazo, pero también de la vinaza. Aprovechar todos los nutrientes
y todos los materiales que hay, también si pudiera haber algo tóxico, las mismas bacterias lo pueden contener y degradar. El- Hemos encontrado que es una solución muy económica. Realmente, pues es ir tirando la vinaza al bagazo y estar esperando que se evapore. Con este mismo proceso de volteo, pues aceleramos la evaporación. Entonces podemos tener, lo que hemos encontrado es recibir de entre 1.5 a 2.5 metros cúbicos por cada tonelada de bagazo que se produce, eh, logrando en un ciclo de 12 semanas, que es lo que le damos a una pila, tratar hasta 90 metros cúbicos de vinaza. Como comentaba Francisco, la mayoría de los proyectos en, en este ámbito del agave solo se detienen en compostaje debido a que su principal meta en el proyecto no es producir un insumo de altísima calidad, sino es deshacerse económicamente de su residuo, sin necesidad de, pues, contratar terceros o como sea, darle un valor agregado a ese subproducto, pero que tampoco sea tan caro, porque pues su principal actividad es hacer tequila o mezcal. Cuando pasamos al lombricompostaje, como dice Francisco, requerimos previamente de un precompostaje. No podemos saltárnoslo, no podemos aplicar materiales crudos, no es recomendable, y menos en compostaje industrial, pasar materiales crudos hacia las lombrices. No va a haber atracción de la lombriz a alimentarse de eso. Hay que aclarar que las lombrices se alimentan de material en descomposición. Entonces, previamente tiene que haber una descomposición de hongos y bacterias de esos materiales para que sea atractivo para las lombrices. El bagazo, como sale, no va a ser atractivo y si le tiramos unas lombrices al bagazo, pues se van a ir porque además va a estar muy seco y no les va a gustar. Y si les ponemos vinaza, pues peor, ¿no? Que puede estar caliente o puede tener un pH muy bajo. Entonces, hacemos un precompostaje, adecuamos ese material para que sea atractivo y adecuado para que una lombriz viva en ella y ya podemos pasar a un proceso de lombricompostaje. El lombricompostaje tiene un valor económico más alto que la composta, porque es más caro, pues producirlo evidentemente requiere mucho más tiempo. Generalmente requiere alrededor de 10 hasta 15 semanas, dependiendo de el grado de término que lo quieras tener. Y también me gustaría aclarar que la lombricomposta no es un material del resultado de la digestión de la lombriz. Aquí lo estoy poniendo, el ambiente lombriz es lo que otorga el enriquecimiento. Tenemos una mezcla de organismos que no solo son las lombrices, pero la lombriz es esa especie carismática que nos es la que vemos, la que podemos tocar, la que podemos aplastar. Esa es la que se le llama la especie paraguas, ¿no? Pero hay muchas otras especies de insectos, hongos y bacterias que siguen trabajando, que están haciendo algo muy parecido a lo que sucede en el suelo. Entonces, es por eso que es un material mucho más enriquecido biológicamente. No solo pensar que la lombricomposta es las heces de las lombrices, porque pues nos tardaríamos muchísimo tiempo en que una lombriz se coma todo lo que le estamos dando de material. Y pues aquí nada más como comentario o alerta que hay que tener mucho cuidado con los lixiviados de lombriz que están en el mercado, porque ¿cómo se producen esos lixiviados? Pues tienen diferentes capas de material en distintos estados de descomposición, se empieza a lixiviar por un exceso de humedad y entonces arrastra todos esos materiales, aunque pues no hayan sido procesados, ¿no? Entonces podemos tener riesgos sanitarios y fitosanitarios dentro de ese lixiviado. Entonces, como recomendación para los productores es que siempre tengan mucho cuidado en los lixiviados de lombriz que compran. Nosotros recomendamos principalmente los eh, extractos o tés de composta o lombricomposta. Ahorita les voy a contar un poco de eso. Y finalmente, lo que me pedía Víctor, platicar un poco de cómo estos sistemas pueden ayudarnos a la recuperación de suelos y la captura de carbono. Claramente, pues estos dos sistemas nos otorgan materia orgánica para el suelo.
Entonces, mientras vayamos incorporando este tipo de materiales, va a incrementar la materia orgánica en el suelo y podremos acceder a esquemas de certificación de registros en los que se esté haciendo un inventario de carbono en suelo, que sería lo aplicable para estos casos de agave. En el caso de agave en específico, al no ser un residuo de alimento, no podemos meterlo en otros esquemas de reducción de emisiones de metano, por ejemplo, pero sí en el secuestro o fijación de carbono al suelo. Aquí les pongo dos ejemplos de dos metodologías, bueno, son tres, dos diferentes, con diferentes nombres en los que podríamos aplicar dentro de los esquemas de carbono para la incorporación de composta y el buen manejo de las tierras agrícolas en el agave para poder acceder a estos créditos de carbono. También importante, pues ambos productos, composta y lombricomposta, son una buena fuente de microbiología local. Es muy importante, si tú vas a hacer tu composta en sitio, pues vas a tener microbiología del sitio que va a ser nativa a ese suelo y lo va a enriquecer. Y eso pues te va a ayudar en la producción y en la fijación de carbono. Y por último, algo que estamos explorando y trabajando recientemente es el biochar. Existen muchas oportunidades, no sé si lo conocen. El biochar es un producto resultado de la pirólisis de materia orgánica. El proceso de pirólisis es una combustión, mal llamada combustión, sin oxígeno, entre unos 500 y 700 grados. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es carbonizar el material, lo reducimos a un muy bajo volumen y ese material se puede aplicar a suelo como enmienda orgánica también. Tiene muchos beneficios en retención de agua y mejoramiento de la estructura. Y también es aplicable para el esquema de créditos de carbono, porque tú estás carbonizando un material y lo estás integrando a la tierra y la verdad que los créditos de carbono de biochar son bastante caros porque es un carbono muy estable que va a estar en el suelo por más de 100 años. Pues para terminar, tenemos varios proyectos exitosos con empresas, como les comentamos, de distintas escalas, proyectos comunitarios en la zona de Guanajuato y Querétaro, hasta grandes pues, empresas con las que hemos podido colaborar, ayudándoles a desarrollar sus proyectos de compostaje. Y pues nada más para terminar, estos proyectos, tanto de compostaje, lombricompostaje, biochar, todos pueden contar con financiamiento a través de empresas con las que estamos trabajando. Nosotros estamos atrayendo empresas internacionales en Estados Unidos y Japón principalmente que están buscando la compra de créditos de carbono y están interesados en desarrollar proyectos en México con residuos mexicanos para la producción de créditos y ellos utilizarlos en sus inventarios en el extranjero. Digo, allá en otros países las normativas son mucho más exigentes, pero pues existe esa oportunidad. Dejamos nuestros datos para que nos contacten si les interesa esto. Y sin más, antes de terminar, quiero agradecer a Tonatiu Quiñones de Agronauta que nos invitó a este foro. Ya hicimos un capítulo con él en la temporada 6, que hablamos muy generalmente de todo compostaje, lombricompostaje, extractos líquidos. Y estamos preparando para la temporada 7 pues una serie de programas detallando cada uno de los puntos. Les dejo un QR donde pueden encontrar el episodio, que nos escuchen y pues ahí están nuestros datos. Quien guste contactarnos, estamos a sus órdenes.